Saludos a todos, bienvenidos a esto que es la entrevista a través de despertar.cr. Hoy tenemos la presencia y la participación del director del ANAME, Rolando Castillo. Se lo explicábamos a él previo a la entrevista, también se los explicamos a ustedes, teníamos una agenda, sin embargo el jueves pasado hubo una presentación muy interesante que hizo la ANAME después de un trabajo de casi 2 años en materia de transporte público, y entonces hemos querido incorporar ese como uno de los temas fundamentales de esta entrevista, y de hecho vamos a empezar por ahí. Don Rolando, bienvenido, muchísimas gracias por atender esta invitación. Don Reinaldo, muchas gracias por su invitación el día de hoy y esperamos que sea bastante constructiva. A mí me sorprendió, sí sabía que lo venían haciendo, desde que me di cuenta de que venían trabajando ese tema, me sorprendió que el ANAME estuviera metido en la materia de transporte público, porque yo lo relaciono más con la parte de infraestructura vial. ¿De dónde surge la inquietud? Bueno, yo creo que no es un secreto en que hay un problema de movilidad en este país. Si vamos a ver las carreteras hoy en día, cualquier accidente, cualquier problemita que haya, inclusive solamente que llueva, ya se detiene el país. Y eso ha ido incrementándose en estos años, pero esto ya viene desde hace bastante tiempo. Entonces, cuando yo tomé como la posición de director de la ANAME en mayo del 2023, siempre creí que el tema de transporte público, que el cual nos habíamos metido, pero no de lleno, sí consideraba que era un tema fundamental en el cual, ¿verdad?, para empezar a resolver una situación que existe y que cada vez está peor al punto, y lo digo, ha alcanzado una emergencia nacional. Yo lo considero una emergencia nacional. O sea, el ciudadano, ¿qué alternativas tiene a un transporte a través de su vehículo, al transporte por vehículo privado? ¿Qué otras alternativas hay? Y uno de esos tiene que ser el transporte público. El transporte a través del bus, integrado con el tren. Entonces, sí, fue una posición de mi parte, en donde veo que estratégicamente, para que el país siga creciendo, se siga desarrollando, hay que entrarle a este tema y hay que entrarle de lleno a buscar una solución de inmediato. Yo nací y me crié a la par del tren. Para mí es lo más normal del mundo. De hecho, a mí me molesta oír siempre que la gente choca con el tren, porque en realidad la gente choca con el tren y no al revés, como normalmente se dice, porque el tren siempre tiene prioridad de paso. A mí me choca oír cuando dicen, es que no pitó, es que no hay agujas, es que no hay semáforo. Y pues siempre hay un alto. Vean, una de mis hermanas no oye. Y nosotros en mi pueblo caminábamos en la línea del tren porque esa era la ruta de circulación, era la única que había. Nunca estuvo ni así de que le pasara algo en la línea del tren. Es decir, es cuestión de poner atención. Eso como un paréntesis, ya que hablamos del tren y vamos a seguir hablando del tren. En el documento que ustedes entregaron la semana pasada, le prestan una especial atención a ese aspecto del tren, pero nosotros tenemos un servicio en el área metropolitana que yo siento que no es muy funcional. Hablaba con alguien de que si no llega, por ejemplo, al aeropuerto, es mucho lo que se gana. Y la gente podría creer que eso no tiene trascendencia, pero si estamos hablando de que casi 4 millones de personas están llegando al país, de turistas están llegando al país, más los costarricenses y los residentes que viajan, ahí se nota la importancia de tener una conexión con el aeropuerto. Pero aparte de eso también, el trazado que no era pensado para esto, de puntos importantes que no toca. Por ejemplo, los 2 cantones más populosos
del área metropolitana, como Desamparados y Goicoechea, pues, el tren no pasa por ahí, en la estructura actual. Entonces, si partimos de lo que hay como base, ¿cuánto nos podría aportar realmente el ferrocarril a una solución al problema de movilidad? Hay que ver al tren como la columna vertebral de un sistema integrado de transporte público. Es decir, no podemos pensar que el tren por sí solo va a llegar a solucionar los problemas que tenemos en este momento en términos de transporte, sino necesitamos hablar de un sistema integrado donde existe una participación de los buses, de los taxis, de los mismos vehículos privados, de las plataformas digitales, del acceso a través de las bicicletas, scooters eléctricos. Es decir, tenemos que integrar el sistema. Y para eso tenemos que hablar de lo que se menciona y se ha hablado mucho, que es el tema de la sectorización. Entonces tenemos que, por sectores y terminales, poder unir al tren. Entonces, es una integración lo que necesitamos para poder resolver esta situación. Sin embargo, y de lo que hablamos en el informe, como una de las principales acciones que se deben de tomar, es la situación que tenemos con la gobernanza. Es decir, ¿quiénes son los responsables de resolver esta situación? En este momento está completamente diluido. Es decir, no hay un ente único, una autoridad nacional, como se ha mencionado en el informe, que se encargue de toda esta situación. Situación de coordinar, de integrar todos los sistemas de transporte. En este momento es un trabajo que lo realiza el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tenemos también al ARECEP, tenemos el Consejo de Transporte Público, y sin olvidar la participación, que todavía no se mete tan de lleno, la participación de lo que son las municipalidades. Entonces, ¿cómo hacemos para integrar todos estos entes en un solo, que tenga ese poder de buscar soluciones a la situación actual de un sistema de transporte que está totalmente descoordinado y que tenemos que trabajarlo? Bueno, y se me olvidó el INCOFER, ¿verdad? Por supuesto, dentro del sistema este. Una autoridad nacional de transporte. Acordémonos que el ministerio es el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Entonces, tenemos mucho trabajo en obra pública, ya sea mantenimiento, construcción de carretera nueva, mantenimiento de carreteras, pero por otro lado tenemos el transporte. Y entonces es un área olvidada, una área completamente olvidada, y donde tenemos, como les estaba comentando, muchos actores que no coordinan entre ellos. Y hay que buscar cómo integrarlo. Y buscamos entonces una unidad de transporte que se dedique a realizar esa labor. Y le digo, en esas reuniones que tuvimos, esto que indica la AME de generar una entidad nacional, no es una idea de la NAME, es una idea que surge de las conversaciones con todos los participantes en esa reunión, en esas mesas de trabajo, que fueron 3 mesas de trabajo, además de entrevistas, además de consultas. Es decir, llegamos a esa conclusión a partir de todas estas conversaciones que se tuvieron con las diferentes instituciones. A mí me inquieta cuando hablamos de una institución nueva, porque en este país se da, desde mi punto de vista, la particularidad de que cuando una institución no funciona, en lugar de realinearla para que funcione, hacemos una nueva y dejamos aquella, y entonces vamos ampliando la burocracia, y eso nos dificulta el proceso. Entonces me inquieta esa parte, pero más allá de eso, también hay un bloque que es el de los usuarios, y hay otro bloque que es el de los prestatarios privados del servicio.
Estos últimos, los autobuseros, porque el servicio ferroviario lo tiene el Estado, bueno, tenemos por un lado un Incofer que desde que se reactivó el servicio allá por el 2004, en el área metropolitana, se ha hecho de la vista gorda ante las constantes indicaciones de la ARECEP en el sentido de que debe prestar el servicio de manera permanente, porque el servicio de trenes se presta por la mañana y por la tarde de lunes a viernes, sin feriados y sin fines de semana. Y la ARECEP ha hecho llamados persistentes en ese sentido al Incofer para que generalice el servicio y eso no se ha dado. Entonces ahí tenemos un problema donde el mismo Estado no responde, porque el Incofer es estatal. Pero por el otro lado tenemos un sector privado, el de los autobuseros, que está disgregado. Hay por lo menos 3 organizaciones principales, además de algunas más pequeñas: la Cámara Nacional de Transporte, la Cámara Nacional de Autobuseros, la Cámara Nacional de Pequeños Autobuseros, creo que es la que es de las provincias, y hay algunas otras regionales. Entonces, en ese desorden, que también ha favorecido el hecho de que las rutas se diseñan según los intereses del empresario y no de los usuarios, ¿dónde tenemos que partir para comenzar a corregir? Sí, don Reinaldo, nuevamente tal vez aclarar que la ANAM es un ente técnico y realmente eso que usted comenta, tal vez me abstengo porque tiene que ver la parte de política y por ahí no me quiero referir. Pero lo que sí quiero mencionar es que el país necesita que se tomen acciones, se tomen decisiones ya. ¿Quiénes les compete a eso? A los políticos. Necesitamos una asamblea legislativa que conozca de la situación y que, por cierto, nosotros nos vamos a reunir pronto con la Comisión de Infraestructura para poder exponerles la situación, porque esto lo tienen que resolver los políticos. Ya llegamos a que lo técnico sabemos cuál es la situación, sabemos cómo mejorarlo, pero necesitamos que ya las personas con poder de decisión efectivamente tomen decisiones. Y necesitamos entonces que el nuevo gobierno, pues sabemos que se está en campaña política, hay candidatos que tienen interés de ser presidentes. Bueno, queremos conocer la opinión de ellos y cuáles son esas acciones concretas que se van a tomar para resolver esta situación ya, no dentro de 4 años. Ya este país no resiste más tiempo sin una solución. Usted mencionaba de crear una nueva, de que no está muy convencido de crear una nueva entidad que se encargue del transporte. Completamente de acuerdo. No, aquí el punto es ver si un consejo de transporte público se puede generar ¿cómo se llama?, una reforma a la ley para darle mayor poder y hacer que interactúe obligatoriamente con otras instituciones ya existentes para realizar esta labor, una labor coordinada para poder resolver esta situación que tenemos con el transporte público. Pero sí se puede hacer, no, la propuesta, y esto se ha conversado en las mesas de trabajo, no es una propuesta de crear nuevas instituciones. Veamos a ver qué se puede hacer, pero tomemos decisiones. No, la idea no es crear más burocracia, es crear una entidad que resuelva. Y necesitamos que los políticos, una asamblea legislativa, un gobierno entrante, llegue con una visión clara y totalmente determinados a resolver esta situación. En el documento que ustedes elaboraron a partir de estas mesas de trabajo, que es de más de 80 páginas, recogen elementos de experiencias interesantes de Santiago de Chile, de Buenos Aires, Argentina, de Ciudad de México, de Bogotá, Colombia, de Cali, Colombia,
incluso de Nueva York, Estados Unidos. En fin, estamos hablando no de cuestiones que de repente se soñaron los funcionarios de la NAME, sino de cosas que se están haciendo y que están funcionando en otros países y que se pueden adaptar a Costa Rica y de las cuales tenemos que aprender. Eso nos ha costado, tomar lo bueno o tomar la experiencia de otros y ponerla al servicio nuestro. A partir de esta recopilación que han hecho ustedes, ¿cuál debería ser la lección para las personas tomadoras de decisión? Primero que todo, y usted lo expresó muy claramente, no hay que venir no vamos a inventar la rueda. Ya hay ejemplos, usted los acaba de mencionar todos ellos, en donde se demuestra de que las soluciones están. Hay formas de poder solucionar este problema. Y lo que los políticos tienen que escuchar son a los técnicos, porque no vamos a hacer esto un tema de algún partido político, como ha sido a lo largo del tiempo, donde tenemos iniciativas con el tren, iniciativas de sectorización de los buses, iniciativas que han estado inclusive son separadas. Es decir, cada administración ha traído su sabor y cambia de administración y viene otra con otro sabor. O sea, eso ya tenemos que pararlo. Necesitamos que los políticos escuchen a los técnicos, a los que conocen, y estos técnicos que conocen de estas otras alternativas, y ponerlas a funcionar. Pero necesitamos realmente, inclusive hemos hablado de generar un tipo de comisión para poder definir lo que es mejorar la gobernanza a través de alguna entidad, llámese una autoridad nacional o llámese un CTP, con una reforma a su ley constitutiva, que le dé mayor poder y que le permita integrarse con otras instituciones. Creo que no sé si le estoy respondiendo a la pregunta claro, al final, claro, que usted me hizo. Ahora, yo vengo oyendo de este tema, tal vez desde por allá del año 90. Había un responsable de infraestructura en la Municipalidad de San José, que era un ruso, Vladimir Khrushchev, que planteaba estas cosas. Ojo, que estamos hablando de hace 35 años, ¿verdad? Planteaba estas cosas, planteaba lo de la sectorización, lo de las intersectoriales, las transversales, y entonces en aquel momento se decía, es que eso es de la Municipalidad de San José y ocupamos algo que sea de toda el área metropolitana. Y en 35 años de tener el tema sobre el tapete, no hemos resuelto nada y la bomba ya nos explotó en la cara. Ya usted nos dijo que se van a reunir con los diputados de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa para exponerles estos resultados de estas mesas de trabajo. Y en la presentación que hicieron la semana pasada ya también hubo funcionarios de gobierno y gente del sector empresarial privado que tiene que ver con esto. Los usuarios, ¿qué rol juegan o qué rol deberían jugar en todo este cuadro? El usuario es el corazón de un sistema de transporte. Si yo como usuario estoy contento con un sistema de transporte rápido, eficiente y seguro, oiga, seguro, pero tiene también que ser muy rápido, entonces yo lo voy a convencer al usuario para que use el sistema. Pero si yo me pongo creativo con un sistema que supuestamente está integrado, pero es lento, no voy a convencer a la población y voy a hacer un esfuerzo muy grande sin que
cumpla el objetivo, que es convencer, incentivar a los usuarios a que se monten, que pasen de su vehículo privado, pasen a un sistema de transporte público. Sin embargo, el usuario es importantísimo, pero usted sí dijo algo también muy relevante, y es el hecho de que hay que también pensar en el operario, porque si el operario no se le es atractivo brindar un servicio, como lo estamos viendo hoy, donde está más bien las rutas, las está dejando, ya no quiero las rutas, porque no son rentables. ¿Por qué? Porque la sectorización o el sistema que está planteado en este momento, un modelo que existe hoy, ya no funciona. Entonces, para que funcione el sistema de transporte tenemos que tener esta sectorización con una troncalización, donde tenemos una troncalización de rutas, de buses, hacia terminales que se conectan con el tren, terminales donde yo puedo llegar con mi vehículo privado, parquearlo para usar este sistema. O sea, si yo logro hacer atractivo para el usuario, y es un sistema que también es atractivo para el operador, que como en cualquier empresa privada quiere hacer su dinerito, justo, por supuesto, si logramos eso, vamos a ser vamos a tener éxito. El asunto es que el servicio tiene que ser rápido y seguro. Y para eso también, no solamente eso, sino también necesitamos que el sistema de pago sea universal. Es decir, que yo pague por metro recorrido ya sea en tren o en taxi, en tren o en bus. O sea, yo me monto acá y hasta que yo llegue al final de mi recorrido, eso que se cobra va a cubrir esa distancia. Eso se hace en otras partes del mundo. Aquí tenemos que pensar en eso. Hemos avanzado con el sistema de pago electrónico, que ya se ha introducido en diferentes rutas de este país por diferentes operarios, muy bueno, pero tenemos que hacerlo. Pero casi que ha sido voluntario. Sí, y eso es muy importante eso, porque no es obligatorio. Entonces, hay que entrar en ese tema, el tema de hacer obligatorio, inclusive para el usuario, porque el usuario le dan la oportunidad de usted pagar en efectivo o pagar con tarjeta. Necesitamos obligar también al usuario a una modalidad, a un sistema de pago que me ayude a hacer esto lo más electrónico posible, por decirlo así, y más eficiente en el tema del pago, ¿verdad? Y por el otro lado... Pero además el pago electrónico ayuda a tener un mayor control sobre la demanda, que es uno de los principales problemas que hay actualmente en el país cuando se discute el factor tarifa. Las empresas entregan información, la ARES dice que no corresponde con lo que ellos ven, y ellos paran a alguien ahí en alguna parada para contar a cierta hora del día, y muy de vez en cuando cuánta gente se sube al bus, pero no hacen el recorrido completo. Es decir, todo eso se solventaría con el pago electrónico, pero no hemos podido avanzar. Y el otro tema importante, y le voy a hacer a usted una pregunta, don Reinaldo. Hoy estamos aquí por el puente Juan Pablo II, que está en las oficinas de este medio. Si usted quisiera ir utilizando bus o tren a la Universidad de Costa Rica, usted sabe dónde está esa información. Usted sabe cómo hacerlo. No va a usar su carrito personal, sino voy a hacer esa aventura, me voy a montar en el bus, tren, pero ¿sabe usted dónde buscar? ¿Dónde va a encontrar usted esa información? El ejemplo conmigo no sirve porque yo soy un vicioso de estos temas, entonces sí me lo sé, pero digamos, por una gestión personal. Pero si usted me dice que si la información de las empresas que prestan el servicio está disponible en un sitio en internet, en una app, en lo que sea,
olvídese, eso aquí no existe. No existe. Que es una cosa fundamental que existe en muchas ciudades del mundo. Usted agarra el teléfono, se mete una app y aquí le dice, esta es la ruta, este es el recorrido, esta es la tarifa, etcétera, el bus pasa a tal hora, de aquí eso no existe. Pero además, le voy a agregar otra cosa. Yo de aquí no me podría ir para mi casa en bus. ¿Por qué? ¿Qué obstáculo tiene? Ya ahora lo estoy entrevistando a usted, vamos ¿verdad? a ver, vamos a ver. Yo vivo, creo que en el único cantón del área metropolitana que no tiene un servicio de buses directo a San José. Bueno, imagínese. Usted es uno de muchos casos. Entonces, todas estas situaciones al final influyen en que cada quien tiene que resolver, digamos, el problema a su manera. Y aquí no hemos tocado un tema que se volvió fundamental desde hace muchos años por la desatención de las autoridades, pero que en los últimos años se ha agravado muchísimo por la ausencia de control policial en las carreteras. Es decir, porque usted mencionaba ahora, muchas rutas que se han abandonado. Da la casualidad de que casi todas las rutas que han sido abandonadas por los concesionarios o los permisionarios son rutas que están en lugares donde hay una alta presencia de transporte ilegal. Entonces, ese es otro factor que se suma y no hay un control sobre eso y la gente lo usa sin saber el tema de las pólizas, el tema de las condiciones de las unidades que se utilizan, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con la seguridad personal. Entonces, ese es otro elemento que ahí no le toca a la NAME, pero que es parte del problema. De este tema podemos seguir hablando muchísimo, pero lo vamos a dejar hasta aquí, para ir a lo que originalmente habíamos convenido para esta entrevista, don Orlando. Y antes de entrar en la parte de infraestructura, yo quisiera pedirle su criterio sobre una propuesta que está en estos momentos en la Asamblea Legislativa, que tiene que ver con hacer, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. ¿No? Hacer obligatorio, digamos, la atención a los informes técnicos de la NAME por parte de las autoridades. Ustedes hacen mucho trabajo técnico, mucho trabajo científico, y de repente los políticos lo engavetan. Entonces no tiene una trascendencia real para el país muchas veces. ¿Qué opinión le merece esa iniciativa? Bueno, ese es un proyecto de ley del cual usted menciona que data de la administración anterior, en donde se buscó hacer vinculante los informes de la NAME, es decir, que son obligatorios, de ejecución obligatoria. El asunto es que eso realmente nos pone a nosotros como fiscalizadores de obra pública en una situación difícil, porque no podemos ser juez y parte. Si nuestros hallazgos se hacen vinculantes, entonces, además de que estamos siendo juez, también estamos viendo porque se haga como yo digo. Y eso no es una competencia nuestra, es una competencia del ente rector, llámese Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Entonces, desde nuestra perspectiva, a nosotros lo que nos interesa es que el Ministerio vea nuestros informes, que son un insumo muy útil para que tome decisiones y las ejecute, accione. Pero si le damos un insumo y que lo que agarra y lo mete y lo engaveta, realmente el país está perdiendo. Entonces, para nosotros resolver esa situación, porque a esto hay que buscarle solución. Muchos años atrás, sí lo hemos visto, llegan los informes con todo este insumo muy, pero muy útil, que no se hace nada con él, y nosotros nos dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer diferente? ¿Por qué es que no lo están viendo? Porque ellos están tan ocupados en el día a día que no les da tiempo ni para leerlos. Entonces cambiamos un poco la estrategia de cómo transmitir
y cómo transmitir la información que estamos recabando y que va a servir muchísimo para poder avanzar en mejorar la situación en que se encuentran las carreteras en este país. Y es acercándonos. Tenemos este informe, se lo vamos a ir a presentar. Se lo presentamos al ministro, al viceministro, al presidente ejecutivo del CONAVI. O sea, buscamos llegarle a los tomadores de decisión. Entonces, con esa presentación les exponemos la situación y verás que ha sido muy interesante, ha sido muy enriquecedora, porque ahora sí estamos llegándole y están tomando decisiones en función de nuestros informes, que eso de nada más llegar y entregárselo no estaba funcionando. Hoy en día, con las presentaciones y con ese acercamiento que hemos tenido con las autoridades, tomadores de decisión, nos ha permitido lograr un cambio de mentalidad hacia nosotros inclusive, porque a nosotros nos veían como, ahí viene el que dice que todo está mal y se creen los dioses del Olimpo. No, señores, aquí venimos a ser parte de ayudar al país. Aquí le estamos trayendo un insumo a usted para que usted pueda tomar decisiones, información que usted no tiene y que usted con esa información puede tomar la decisión, una decisión bien pensada, con datos claros y sencillos. Entonces, eso sí lo hemos logrado, la vinculancia a través de esa forma de trabajar, pero también estamos logrando esa vinculancia al nosotros trabajar también en conjunto con la Contraloría General de la República, a quienes nos hemos acercado mucho más, y también con el Ministerio Público. Es decir, nosotros somos un ente técnico. ¿Con el Ministerio Público en qué línea? ¿En qué línea? Si nosotros vamos y encontramos algún tipo de situación técnica en la cual se informa de que hay incumplimientos en este tema, hay incumplimiento en estos otros temas, técnicos por supuesto, porque hay un cartel de licitación que me dice, yo tengo que hacer esto, haga todo esto. Y estamos viendo de que a pesar de que se dice que se haga y nosotros estamos identificando que no se está haciendo, no vemos una respuesta de parte de la administración por mejorarlo, nos llama mucho la atención de que no se tomen acciones. Entonces nosotros lo que hacemos es, conversamos con el Ministerio Público y les decimos, vea, tenemos esta situación técnica y no vemos solución. No sé si ustedes lo ven de alguna forma diferente. Entonces, si ellos lo ven como que podría ser un delito, entonces ya deja ser parte nuestra, sino alguien más le va a dar seguimiento. ¿Ve? Entonces, creemos que ese acercamiento con la Contraloría, que también a la Contraloría se le expone también esa situación, son ellos y nos hacemos reuniones, nos estamos reuniendo mes a mes para, por ejemplo, los proyectos de PROERI, ¿verdad? De este programa de emergencias, estructuras resilientes. Todo eso lo hemos estado trabajando en conjunto con ellos. ¿Para qué? De manera preventiva. No queremos llegar a aquel día en que llegamos al final y dice, mira, aquí hubo algo raro. Al final, no. De manera preventiva, estamos encontrando esto mientras estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Qué hacemos para resolverlo ya? O sea, ¿qué hacemos para resolverlo ya? Si la administración no toma acción, necesitamos un poco de apoyo de otras instituciones que también cumplen una función fiscalizadora y de seguimiento, como son Contraloría General de la República y Ministerio Público. Ustedes han trabajado en varias áreas importantes. A mí me inquieta particularmente el de los puentes. Puentes que se hicieron y que se pensaron que eran eternos. Porque podemos discutir la calidad de los trabajos de mantenimiento que se hacen en nuestras carreteras, pero digamos que algo se hace. El tema es que normalmente cuando se hace mantenimiento,
no se hace nada en los puentes. Ya se hizo, por fin, un trabajo importante en el Puente de la Amistad. Se está haciendo un trabajo en el Puente de Tárcoles, pero casi que las principales infraestructuras de ese perfil en las principales carreteras del país no han entrado en ninguna propuesta de acción concreta por parte del CONAVI o del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Desde la perspectiva de ustedes, ¿en qué situación se está poniendo al país al no atender ese tema? El tema de los puentes es un tema interesante. Hace un rato le estaba explicando de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes es obras públicas y transportes. Se le da mucha importancia a la obra pública y el transporte no tanto. Es complejo y la gobernanza no está ahí. En el caso de las carreteras, donde tenemos una carretera pavimentada, a lo largo de la cual hay un puente, le doy generalmente los recursos, los uso en lo que me cuesta o es más fácil o conozco un poco más, que son las carreteras. Pero los puentes están abandonados, o sea, es más complejo, es una estructura inclusive más cara por metro lineal que una carretera. Entonces es costoso, realmente es costoso, ¿verdad?, mantener los puentes, construir un puente. Más se abandonen, más costoso se vuelve. Ah, total. Está demostrado que el no invertir en mantenimiento, 1 millón de colones en mantenimiento, se me convierte después en 7 millones que voy a tener que invertir por no haberlo hecho en el momento que había que hacerlo. O sea, sale más caro, es un costo para el país no invertir. Y no es un gasto, es una inversión que entre más rápido la haga y bien planificada, el costo para el país resulta ser menor. Pero como no lo estamos haciendo así, no hemos planificado, entonces sí nos está costando bastante. Los puentes. En carreteras nacionales en este país, nosotros hemos identificado alrededor de 1.900 puentes, de los cuales 500, y es un número que se ha hablado en los medios de comunicación, son puentes que hay que rehabilitarlos o inclusive sustituirlos, ¿verdad? Porque son puentes que datan de principios del siglo pasado, puentes de los 50, puentes que están desactualizados. Y esos ya están identificados. Nosotros se los hemos presentado a la administración los tiene identificados, hay una priorización. Lo que nos hace falta es cultura de intervención de puentes. Y tenemos que cambiarla. Y eso no se cambia de un día para otro, ¿verdad? Cuando uno está acostumbrado a hacer las cosas de una forma, el cambio resulta... ¿Perdón? O a no hacerlas. O a no hacerlas, de una ¿verdad? forma o a no hacerlas. Pero bueno, yo creo que poco a poco ha habido, ya por lo menos se sabe cuáles son, dónde están, y se está tratando de hacer un esfuerzo a través del programa ProERI, ¿verdad? Claro, son aquellos puentes que han sido afectadas por tormentas en el pasado y que han sido identificadas, y solo para eso se puede usar los dineros de ese proyecto. De la Comisión de Emergencia. Sí. Entonces, pero eso no debería ser la figura para intervenir esos 500 puentes. Ahora se están interviniendo algunos de esos 500 puentes, pero entonces necesitamos generar esa cultura de intervención de puentes a manera de paquete, porque hemos sido muy exitosos bueno, hay un problema con este puente, llego, hago el diseño, veo si hay que rehabilitar o si hay que sustituir piezas, y voy y hago solo uno. Pero ahora estamos hablando de paquetes, por regiones. O sea, yo lo puedo separar. Yo puedo decir, mira, voy a intervenir los puentes de la provincia de Guanacaste, aquellos que tengo priorizada, en una priorización. Después los de Alajuela. Entonces, ¿cómo se lo voy a asignar? Eso es una forma nueva de trabajar en el país para poder atender todos esos puentes. Yo agrego 2 preocupaciones en este tema de los puentes. Por un lado, yo hubo mucha gente muy emocionada porque
los que hemos tenido oportunidad de viajar, pues hemos visto que en otros países hay segundo nivel y tercer nivel y todo esto en las carreteras, y ahora con la circunvalación y en algunos otros puntos estamos viendo también nosotros pasos a desnivel con tercer nivel. Todos esos son puentes, todos son puentes. Y si no estamos manteniendo los que pasan sobre los ríos, la otra pregunta es, ¿qué pasa con estos? Por ejemplo, el de circunvalación que no sé cuánto mide, que cruza Tibás, es de llamar la atención, porque eso me imagino que desde el punto de vista técnico la recomendación sería que tuviese casi que un mantenimiento permanente, o por lo menos un control permanente. Entonces, por ahí tenemos un ángulo que se agrega, pero hay otro también que a mí me inquieta. Yo conocí los puentes Bailey allá cuando el terremoto de Limón, me tocó ir a cubrir en ese tiempo para Radio Monumental, y cuando vinieron los del Ejército de Nicaragua, fueron los que instalaron los primeros puentes Bailey, que al menos yo tengo referencia allá a raíz de ese terremoto. ¿El Ejército de Nicaragua? Sí. Okay. Doña Violeta Barrios, que era la presidenta en ese momento, mandó un contingente del ejército nicaragüense con 2 helicópteros y mandó también puentes Bailey, y esa fue parte de la primera asistencia que se recibió cuando el terremoto. Ahí conocí yo los puentes Bailey. Ajá. Pero yo entiendo, por lo que nos explicaron en aquel momento, que eso lo idearon los militares, no recuerdo de qué país, como paso temporal. De aquí se volvieron eternos. Entonces ahora, cada vez que hay pongamos un puente Bailey, y el puente Bailey ahí se quedó. Y yo, por lo que entendí en aquel momento, creo que los puentes Bailey incluso requieren un seguimiento y un mantenimiento mucho mayor que el de una infraestructura de concreto. No sé si estoy equivocado o si eso ya cambió con el paso del tiempo, pero entonces ahí sumamos 2 ingredientes más a esa bomba de tiempo que estamos elaborando alrededor de los puentes. Bueno, puentes Bailey definitivamente es un puente temporal, y está diseñado para eso, para ser temporal. ¿Y temporal por qué? Porque yo voy a colocarlo para que me dé tiempo a mí de poder diseñar y construir el puente permanente. Efectivamente, sí, hay muchos puentes en los cuales se han dejado y se han convertido en permanentes, lo cual es incorrecto, y eso es otra cultura que hay que cambiar, definitivamente. Pero son una solución, no los podemos... es una solución que existe para resolver una situación de emergencia. Inclusive para construir un puente, el barco de los Ledesmas, cuando se estuvo construyendo el puente nuevo, se tuvo un puente Bailey ahí colocado para permitir el flujo de vehículos. Pero es un puente temporal que lo utilizo mientras se construye un puente nuevo. La idea es que ojalá la mentalidad de nuestro Ministerio de Obras Públicas y Transportes vea, porque esos están identificados, dónde están alrededor del país. Nosotros también los tenemos identificados. ¿Dónde están esos puentes que debo de reemplazar por uno permanente? Pero también sí, efectivamente, el puente temporal como puente permanente, jamás, porque sí tengo que estar muy atento a la condición en que se está, cómo va evolucionando ese puente a lo largo del tiempo, porque sí, los puentes de acero tienden a requerir mayor mantenimiento a lo largo del tiempo que un puente de concreto. El del Castela tiene más de 10 años, ya yo perdí la cuenta de cuánto tiene ese. Las de 2 y 3 niveles. Bueno, acordémonos que esos puentes de 2 y 3 niveles son puentes que recién se están construyendo en el país. El viaducto que es el de Circunvalación Norte, es la primera vez que se construye en el país. Es necesario que las autoridades que velan por el mantenimiento, la operación de estos puentes, de este puente elevado, viaducto también conocido, que también hay uno para
uno que conecta Ruta 32 con APM Terminals, ¿verdad? Tener un manual de mantenimiento de ese puente, donde se indica en ese manual cada cuánto tengo que cambiar las juntas de expansión, cada cuánto tengo que pegarle una revisión a los apoyos bajo las pilas, cada cuánto tengo que... es decir, hay actividades bien conocidas que se pueden realizar a lo largo del tiempo y que yo las puedo presupuestar. Yo puedo planificar la intervención de una circunvalación norte, de ese viaducto que llega a EPM Terminals. Yo puedo planificar las intervenciones, sé qué actividades hacer y cada cuánto, y tener presupuestado eso a lo largo del tiempo. Entonces, es un tema de planificación. Tenemos esa cultura en este país. Porque había un tema que usted quería mencionar, la improvisación, ¿verdad? No podemos improvisar, tenemos que planificar. De hecho, en el caso del viaducto que va a la terminal de Moín, tiene la particularidad de que básicamente por ahí lo que pasa es carga pesada, ¿verdad? Digamos que la de circunvalación está combinada, pero en esa otra, no sé, ¿qué será? El 90% de lo que pasa por ahí es carga pesada. Lo cual supongo que tiene también implicaciones adicionales. Pero uno se queda con un enorme signo de interrogación cuando ve que, por ejemplo, desde que se abrió, y probablemente se sabía desde antes, pero como nadie pasaba por ahí, nadie se había dado cuenta, desde que se abrió el de Circunvalación Norte, hay un problema de un sector donde tiene un desnivel o algo extraño y entonces se inunda cuando llueve. A mí me tocó vivirlo la semana pasada, por cierto, que pasé por ahí, estaba inundado. Entonces quedaba medio carril nada más disponible, porque el resto, uno no se puede meter si no sabe exactamente qué es lo que hay debajo del agua. Y eso no se ha podido solucionar en 2 años y pico. Entonces, también está el otro tema de que somos muy lentos para tomar decisiones. Y eso complica, porque al final, si tomamos la decisión con base en lo que vimos hoy, pero la decisión la tomamos dentro de 2 años, no nos soluciona nada. Eso es parte de las situaciones. Si usted tuviera que ponerlo en términos de esas prioridades que ustedes tienen enmarcadas en la información que le han dado a las autoridades, ¿cuáles serían las principales estructuras que habría que atender primero? ¿De puentes? Si se acuerda. ¿En puentes? Sí. Sí, ya me está poniendo... No recuerdo, pero generalmente uno, en esa priorización, la priorización no solamente considera la condición en que se encuentra el puente, sino también dónde está ubicado. Es decir, si yo tengo un puente que requiere ser rehabilitado porque tiene ciertas falencias, ¿verdad? Hay problemitas, y además de eso está a lo largo de la General Cañas, la Bernardo Soto, eso me lleva el puente a una prioridad alta. Entonces, todo eso ya lo tenemos, se tiene priorizado. Si me pregunta cuáles son, no me traje la listica, pero sí depende mucho, no solamente de la condición, sino de dónde está ubicado. Y entonces, las rutas estratégicas de este país, puentes a lo largo de rutas estratégicas como la Ruta 1, la Ruta 2, la circunvalación. Por eso se está interviniendo ahorita sobre el río Aguilar en circunvalación. Es un puente muy importante en una ruta estratégica del país. Entonces, Ruta 32, Ruta 27, Ruta 23, la 34, que es la costanera. O sea, todas estas rutas son estratégicas para el desarrollo del país. Entonces, ¿qué puentes a lo largo de esas carreteras tienen daños significativos o algún daño que amerite su intervención en este momento? Vamos a ver, básicamente sería, palabras más, palabras menos, como en algún momento lo planteaba don Olman Vargas, que la prioridad debería ser de frontera norte a frontera sur y de Pacífico
a Caribe. Total. Eso sería, digamos, como punto de partida, que ya decir, mucho, ¿verdad? A ver, y en este caso del María Aguilar que usted está señalando, vea que el problema que se había presentado en el tramo entre Pavas y Los Hatillos, en circunvalación, fue a finales de 2013, si mal no recuerdo. Sí, y hasta ahora se está interviniendo en el otro lado. Correcto. Cuando ya vimos las consecuencias de no atenderlo a tiempo, ¿verdad? El caos que se generó en aquel momento. A ver, hay otra cuestión en esto que a mí me inquieta, y no sé si ustedes pudieran tener alguna, yo creo que sí, alguna explicación para la gente, porque el tico es muy dado a querer figurar. Hay un proyecto para construir, que es también muy viejo, de construir un puente nuevo en la entrada de Heredia, en la entrada a la ciudad de Heredia. El puente el Pirro, el famoso Pirro. Apareció un ingenioso que se le ocurrió reclamar porque considera que eso es una construcción histórica y que no se puede demoler. Desde el punto de vista técnico, ¿cuáles serían consideraciones importantes, sin que se haya hecho un estudio puntual, ¿verdad? Pero cuáles serían consideraciones importantes a tomar en cuenta en el caso de una infraestructura como esa? Bueno, es que hay que tomar en consideración primero qué tan importante es esa ruta, que lo es, pues el ingreso a Heredia, ¿verdad?, por Santo Domingo. El hecho de que se necesita ampliar, hay un tránsito promedio diario muy alto. Es un puente declarado patrimonio. ¿Qué soluciones presenta la administración para resolver esta situación? De buscar un nuevo alineamiento y dejar el puente que es de patrimonio. O sea, ¿qué alternativas hay fuera de ampliar el puente ese existente? Porque ya se han ampliado, creo que si no me equivoco es un puente de arco, de mampostería, de piedra, si no me equivoco, el puente este. Hay puentes en este país de ese tipo que se han ampliado con otra estructura a la par, adosada a la par, pero la diferencia es que ese no era patrimonio, este sí tiene ese carácter. Ahí es donde, y porque lo hemos experimentado, ahí es donde patrimonio tiene que tomarle una decisión y considerar los pros y los contras de la situación actual, porque ya me acordé, de ese puente, porque nos hicieron la consulta a nosotros. Ese puente, con el paso de los años, cambio climático, está sobre un río que tiene un cauce que en aquel entonces seguro la cantidad de agua que pasaba, porque no había urbanismo, entonces toda el agua se infiltraba por el terreno, pero a la hora de usted urbanizar, ya el agua no se filtra, sino que se va directamente hacia el río. Entonces la cantidad de agua que llega a ese río ahora es muy grande. Y ese puente, la capacidad hidráulica, es decir, la capacidad de que tiene el agua de pasar debajo del puente, no existe. Entonces es una cuestión de que desde el punto de vista ingenieril no permite pasar la cantidad de agua que se requiere, porque con el paso de los años ha habido un aumento en el flujo, en el caudal del agua. El puente como tal no funciona, entonces se convierte en un obstáculo para el paso del agua y a futuro posiblemente se va a inundar. El agua le va a pasar por encima, como pasaba en el puente debajo de los Ledesma. Conforme vaya pasando el tiempo,
situaciones como esas se van a dar. Entonces, funcionalmente, el puente no lo es. Y esa fue nuestra recomendación que le pasamos al MOB y que se lo pasamos al patrimonio. Pero usted, considerando esta data, tome decisiones. ¿Qué hacemos con ese puente que está declarado como patrimonio? ¿Va usted a ver por el bienestar de los ciudadanos para que tengan un lugar por donde pasar como un factor a considerar? El tránsito promedio diario del tránsito que circula por ahí. Ver el beneficio de mejorar, de deshacerse de ese puente o buscar un alineamiento nuevo. Es decir, hay que tomar decisiones. Ahí el alineamiento está complicado, porque no es el que se me viene a la mente donde se cambió el alineamiento, es ahí entre Barrio México, Tibás y La Bruca. Ese enredo que hay ahí, por donde queda ¿cómo se llama? La venta de carros que hay ahí, que ahora es de la Toyota. En la Ford. Ahí quedó el puente viejo y en algún momento sirvió para salvar la tanda ante un problema que se presentó en la ruta principal, pero en ese acceso a Heredia, dejar esa estructura ahí porque es patrimonio, y está bien complicado por todo lo que hay alrededor, ¿verdad? Correcto. Entonces, a ver, y es lo último que le pregunto, creo, porque ya se nos acaba el tiempo. Para ustedes los técnicos, ¿cómo lo viven cuando de repente los tomadores de decisión toman decisiones sin considerar todos los aspectos técnicos? Como en ese caso, declaremos el puente patrimonio porque es muy bonito, porque se hizo en tal fecha, porque tiene tantos años, y el uso y la seguridad. Bueno, eso está asociado, por ejemplo, a lo que es la improvisación, porque si usted no considera todos los estudios básicos, todos los estudios preliminares que requiero para tomar decisiones, al fin de cuentas, eso me va a implicar reprocesos e inclusive me alarga el plazo del proyecto, inclusive me puede llegar a costar mucho más, por no tomar en consideración toda la información posible a la hora de decidir, a la hora de tomar una decisión. ¿Qué hago con ese puente? Si ese puente para mí, es el que estábamos hablando, más bien me resulta un obstáculo para el flujo del agua, eso puede ser un problema más adelante. Y yo tomé la decisión de dejarlo, construir un puente a la par, sabiendo de que esto es un obstáculo. Este puente que está a la par no va a tener ningún problema. Va a cumplir con todos los requisitos considerando todos los estudios básicos habidos y por haber, pero voy a tener un puente existente que es un obstáculo al flujo del agua. Y ese problema, la única forma de quitármelo encima es quitando el puente. Hay que tomar decisiones fuertes. Queremos mantener el patrimonio de Costa Rica, definitivamente. ¿Cuántos edificios de aquel entonces fueron demolidos en una época en donde hubo esa decisión de no mantener nuestro patrimonio? Pero en el caso de un puente, no es lo mismo, hay que hacer un análisis diferente a un edificio en patrimonio, a un puente en patrimonio. Por ejemplo, en Guardia, allá sobre el puente sobre el río Tempisque, allá en Guardia, no sé, ruta 21, ¿verdad? Que va de Liberia hacia el aeropuerto. A nivel de Guardia hay un puente tipo Cercha. Hay dos, uno que se construyó más reciente y después está el viejito, que ahí está. Ese puente es patrimonio. Pero ahí se pudo solventar. Claro, ahí se pudo solventar, manera, pero ¿no? tengo entendido de que ese puente ya le van a quitar el rango de patrimonio.
lo van a quitar. Imagínense, Una en decisión, en una en decisión, una zona menos transitada que esta otra de la que porque se estamos hizo, hablando. y se hizo un análisis, porque se quiere ampliar la ruta 20, esa es la ruta 21, se quiere ampliar a 4 carriles. Hay un proyecto para ampliarlo a 4 carriles. Porque yo no sé si usted ha ido, si ha ido por allá, pero ahí el tránsito es Sí, descomunal, sí, sí. ¿verdad? Sí. Eh, Entonces ahí un ejemplo de hay que tomar decisiones en el tema de puentes declarados patrimonio histórico. Lo que voy a decir es claramente sarcástico. Ojalá que no pase tanto tiempo como para que las rotondas rectangulares de la Ruta 32 las terminen declarando patrimonio y nos las tengamos que aguantar. Terminamos, ¿verdad, Eduardo? Hace rato. Don Rolando, le agradezco muchísimo. Ha sido aleccionador de estos temas. Normalmente uno no habla a profundidad en medios de comunicación, pero son cosas que yo creo que la gente tiene que ir entendiendo porque tienen una afectación permanente en la calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, don, por el espacio. Gracias a ustedes por seguirnos, estén pendientes de nuestros nuevos contenidos y recuerden que pueden descargar también nuestra app para seguir la información que les ofrecemos todos los días. Gracias, hasta la próxima.